Aquí estamos en un pueblo que no sé cómo se llama. No me acordaba cómo se llama. Paramos a almorzar, mirá. Bueno, un día bastante lindo. Venimos bajando de las sierras. Arriba estaba fresco y aquí va Imbayo. Está bastante caluroso. Pero bueno, falta pocos kilómetros, vamos hasta Belo Horizonte. Aprovechamos el abacachí que venía medio de hace días ahí. Venía guardado de hace días, así que hay que comer, almorzar y seguir. ¿Tapó? Tu gostoso. Llegamos a Belo Horizonte y ahí va, adelante va en su Royal Claudio, que conocimos el otro día en una estación de servicio, a él y a Angélica, su compañera, y nos van a hospedar acá unos días mientras le hacemos cambio de aceite a India y a la Moro. Hacemos un service, pobrecita, que están necesitando urgentemente. Y no es una ciudad serrana, sino tiene subidas y bajadas complicadas. Ya estamos llegando, ya creo, calculo que estamos llegando. Así que vamos a descansar unos días y a conocer un poco. Acá se ve mucho pajaritos para vender en jaula, que en Argentina ya no se permite. Es impresionante la cantidad de pajaritos en jaula que tienen. Una pena. Otra subidita. Acá tengo que agarrarla con ganas, porque vamos cargaditos y si no se va para atrás. La primera, así. Buen día, buen día. Ya estamos en el Parque Estatal Serra Rola Mosa. Miren lo que es. Esto ha asfaltado este camino, así que está bonito. Y se ve toda la sierra. Está muy cerquita de Belo Horizonte. Vinimos con los chicos que nos van a hacer un paseo por uno de los lugares más lindos de acá por fuera de Belo Horizonte. Hay miradores y vamos a ir a conocer un lugar que tiene una historia bastante particular también. Y acá tenemos la vista panorámica de todo Belo Horizonte. Bueno, en realidad de las ciudades de al lado también. Me voy a mostrar algo. Desde acá se ve ahí, miren. Ese color más color rojo es una mina. Todo eso que se ve ahí, explotación de minas. Y todo eso que es una ciudad gigante es Belo Horizonte. Yo pensé que era más pequeño, pero no, es bastante grande. Comenzamos a descender la montaña, el cerro en realidad, la montaña. Unas cuantas curvitas. Y está lleno de esas florecitas anaranjadas que son tan hermosas. En Argentina también hay esas flores silvestres que no tengo ni idea cómo se llaman. Y vamos a ir a almorzar algo, dar otra vuelta, salida de domingo tranquila. Estas curvas nos hacen recordar muchas sierras que hemos andado, como la de Río de Urrastro o la de Córdoba también, muy parecidas así. Es como un clima muy familiar. Muchas motos acá, se ve que también es conocido para andar en moto. ¿No viste? Oh, qué linda vista acá también. Qué belleza. Hay un aroma que yo no sé de qué es, pero me parece que es como algún árbol, una hierba que crece acá en la sierra, porque lo venimos sintiendo desde todo el camino a la Estrada Real. Y es riquísimo, no sé cómo describírselo, porque no es fresco, es como un aroma así más cálido. A hierba, así, muy muy rico, como un ya, un té. Vinimos a comer con los chicos a Bóveda, que es un lugar donde pasa la ruta de Capitán Ceja. ¿Quién fue Capitán Ceja? Este que está acá.
fue de gran importancia para Brasil porque él fue el creador del motociclismo acá en Brasil. Él trabajaba para la Policía Federal y era fanático de Harley Davidson. Llegó a escoltar hasta la presidencia de presidentes de acá de Brasil y formó el primer motoclub de Brasil que reunió todas las Harley Davidson y ya tiene 40 años de antigüedad. Cuando a Brasil vino la Harley Davidson, lo llamaron a él para que venga con todo su motogrupo, digamos, y es miembro honorífico. Incluso Harley Davidson le tiene una distinción hacia él y es muy conocido en el ambiente de Harley Davidson. Es una personalidad, digamos, se llama Capitán Senja. En realidad se escribe Capitán Senra en español y acá lo llaman Capitán Senja. Tiene mucha historia, es muy conocido y tiene, la verdad, acá se hicieron una ruta con todo un camino por la parte de la sierra que conmemora su vida. Hermoso este lugar, miren, bien natural, bien armado, ahí está para comer, pueden comer acá al aire libre, precioso. Nació acá, nativo de acá de este lugar y promovió el motociclismo en todo Brasil. Viajaba con su esposa, después sus hijas también viajaban con él, obviamente que él llevaba como emblema Harley Davidson. Él siempre transmitía esto a cualquier tipo de persona que le guste las motos, no importaba qué marca, qué cilindrada de moto, eso para él no era importante, sino sí promover el motociclismo acá en Brasil. Qué lindo que coincidimos sin querer con el mismo lugar donde se le hace honor a Capitán Senja, el que hizo un montón por el motociclismo, increíble. Y ahora vamos a un lugar especial también que yo se los mencioné en otros videos anterior cuando empecé a hablar de la fiebre del oro. Este lugar pasó algo muy importante, muy relacionado con lo que es la fiebre del oro. Recomendamos a todo motociclista que pase, si está por acá cerca de estos lugares, por este lugar, por todo lo que es la ruta del Capitán Senja, porque la verdad es muy lindo, miren los paisajes que tiene. Y además, este lugar es muy olvidado y necesita de la ayuda del turismo, que vengan acá, que vuelva el turismo a conocer estos lugares, porque tiene una historia bastante fuerte que ahora se las voy a contar cuando lleguemos a este lugar que estamos yendo. La verdad que necesita que la gente vuelva acá y se recupere económicamente. Las personas hacen mucha artesanía, hacen comida. Estaría bueno poder ayudar a estas personas. Bueno, está cerrado acá, pero acá estamos en Córrego do Feijão. Acá hay un memorial muy grande, pero ahora se ve que están refaccionándolo, están haciendo alguna obra. En esta ciudad donde ocurrió la catástrofe, que muchos deben recordar lo que fue, donde por culpa de una mina se rompió toda una represa y cayó y tapó toda una ciudad entera. Ahí está el monumento, está el memorial, pero bueno, justo está todo cerrado con chapa. Se derrumbó esa represa y tapó todo lo que era este pueblo, era un pueblo pequeño y murieron 272 personas, gente, 272, prácticamente toda la población, quedó muy poca población sobreviviente y se convirtió como en un ejemplo de lo que sucede cuando hay tanta explotación de mina. Acá todavía muy cerca sigue habiendo explotación de minas y en toda la zona. Este lugar quedó muy sentido, acá las personas tienen problemas después, nos contaron que se suicidan, porque imaginen, perdieron toda su familia. Es muy triste, gente, es muy triste. La empresa, que fue la culpable de lo que pasó, reconstruyó y ayudó a las familias acá a volver a construir sus casas, pero el tema es que la gente sigue teniendo miedo de volver a este lugar y ellos quieren fomentar el turismo, y como las personas tienen miedo de volver a este lugar, el turismo no crece. Y es un lugar muy recomendable porque miren lo que tienen alrededor, la cantidad de sierras, naturaleza, la ruta del Capitán Senja, miren lo que es este lugar, gente, es hermoso realmente. Ojalá
que dentro de unos poco tiempo empiece a regresar la gente acá, a fomentar el turismo, a conocer también lo que produce la minería. En realidad, una explotación tan grande de minas nunca trae algo bueno. Miren, construyeron gimnasios, el gobierno le da una ayuda a las familias también, pero no alcanza. Imagínense, hay personas que perdieron toda su familia, fue hace 10 años atrás, no fue hace mucho tiempo. En esta plaza es una de las plazas que armó la empresa culpable de la rotura de las minas y de la represa. Una plaza re linda, hermosa. Dice que acá los fines de semana se colocan todos los artesanos para que vengan los turistas, para fomentar el turismo. La verdad está re linda la plaza. Pero bueno, es como tapar con un dedo el sol, porque una plaza al daño que hicieron no se los repara. El 25 de enero de 2019 se produjo este desastre ambiental, la rotura de la presa de Brumadinho, el dique minero con aguas residuales de la mina de Córrego do Feijão, la propiedad de la minera Vale Sociedad Anónima, se derrumbó y derramó miles de metros cúbicos de agua tóxica y barro sobre la región. Todavía se desconoce la causa del derrumbe. Las presas de relave son estructuras que albergan residuos mineros que por motivos ambientales deben almacenarse de forma adecuada. Al día de hoy se contabilizan 250 muertos y 20 desaparecidos que aún están debajo del lodo. Esta fue la segunda catástrofe de este tipo después de la tragedia de Mariana en 2015. Buen día, hoy nos levantamos para hacer una mantención a las dos motos. Tuvimos que hacer el cambio de aceite que lo hicimos ayer a las dos motos, Himalayan y a la Bistrom, a la Moro y a India. Y ahora tenemos que resolver unos problemas. La Moro sigue teniendo una pequeña pérdida de fuerza, así que tenemos que ver bien qué es, si está de vuelta el filtro sucio o qué. Y India, nosotros pensamos que teníamos la cubierta delantera gastada, pero había sido que no. Miren cómo hace. Cuando queremos doblar pensamos que era la rueda que hacía como un pequeño corte, pero no. Miren, ahí soltamos y hace ahí soltamos y vuelve ahí. Eso que es un juego que tiene ahí, que es normal que por desgaste se gasta acá adentro. Los rodamientos. Creemos que un solo rodamiento está gastado. Como hicimos mucho ripio, pasó eso y ahora tiene un pequeño corte ahí que cuando dobla se siente. Otra cosa también es regulación de válvula, porque está haciendo un pequeñito ruido y debe ser que hay que regularlo un poquito, así que vamos a desarmar y vamos a regular válvula también. Otra cosa que le vamos a hacer es limpiar el filtro de aire. Yo le había colocado uno, era lavable, bueno, ahora toca el tiempo de limpiarlo porque hicimos muchísima ruta de mucho polvo, mucha tierra, así que limpiar también. El de la Bistrom ya lo limpiamos el otro día. Regulando válvulas de vuelta. ¿Qué dice, señora? Está perfecto, parece. 0,8, 0,1. 0,1. ¿Cómo entra? ¿Justa? ¿Bien? Justa. ¿Cómo la ves? Bien. Me parece que esa no hace falta tocar. ¿La admisión? Bien. Sí. Esta está bien. Está en 0,1. Lleva entre 0,8 y 0,1. Y entra bien justita, así que esta está bien. La admisión, bien. Y ahora vamos a la de escape. La de admisión, no, perdón, la de escape. Escape esta. ¿Esa en cuánto va? Entre 0,23 y 0,25. Esta está cerradita. Está cerrada. Aunque la de 0,25 entra apenas justito. Y ahora vamos a probar con la que tenemos antes, 0,20. Está cerrada, sí. ¿Está cerrada? Está cerrada de escape. ¿Y cómo se la abre? Tengo que buscar una llave y regular con el registro. Busque la llave. Bueno, regulada las válvulas, ya la de escape está un poquitito cerrada, era solamente tocarla un poquitito y quedó perfecto. A cerrar, a limpiar el filtro de aire ahora y después una limpieza general que se va a encargar Luca mientras yo me encargo de limpieza de ropa. Todo de limpiar. Está con la alergia full. Como siempre. Primera etapa del mantenimiento, regular de válvula, el cambio de aceite, filtro de aire, un lavado y mañana cambio de rodamiento de dirección. Otro trabajo duro. La
está lista a media porque hay que otra vez ver lo de la bomba de combustible, que no sabemos qué es lo que está jodiendo ahí, pero cambio de aceite, listo. Ya empezamos a desarmar todo para sacar los rodamientos de la dirección. Y miren, acá desarmamos todo, sacamos ruedas, sacamos amortiguadores, suspensión, sacamos los rodamientos que están acá. Estos son los que hay que cambiar. El de arriba es este. El de arriba está bien. El que está marcado, no sé si se puede ver, es el de abajo. Ahí se nota, está marcado. Así que ya averiguamos acá en Belo Horizonte una casa y conseguimos el repuesto, así que vamos a ir hasta ahí y vamos a cambiarlo. Venga. El otro día pasamos por aquí, Tatú nos reparó la cocinita. Tatú, un amigo de aquí de Belo Horizonte. Estamos sacando el rodamiento del Himalaya, no podíamos. Tatú solucionó 2 golpes, listo. Sí. Tatú, gracias hermano. Perfecto. Genio Tatú, muchas gracias. Ahora a comprar rodamiento nuevo y creo que volvemos para poner el... Terminamos de cambiarle los rodamientos a la Himalaya y quedó perfecta. A ver si lo voy a mostrar ahora. Miren ahora. No hace más ese juego que quedaba ahí y hacia ahí. Y después se iba, no. Ahora está perfecta. Suavecita, le pusimos grasa grafitada, todo. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es pegarle la calco de la Estrada Real. Yo elegí esta y Lucas eligió esta. Así que ahora le vamos a pegar a las dos. La calco de la Estrada Real. Qué mantenimiento, trabajo. Ahí está, miren qué linda que quedó la Himalaya. Eso lo ves el dentro, Rodrigo. Y la Bistrom. Buen día. Bueno, hoy salimos con los chicos a dar una vuelta. Fuimos al comercio de Harley Davidson. Está lleno de motos, gente. Hoy es sábado y impresionante la cantidad de motos saliendo a pasear. Increíble la cantidad de motos que andan. Y ahora vamos para un curso de manejo que da la Policía Federal. Nosotros no lo vamos a hacer, pero te dejan mirar y probar ahí en la pista y jugar un rato. Así que vamos a ir a ver eso. Ahí los chicos nos explican cómo es el tema para ir en convoy, cuando van muchas motos, el sistema de señalización para un lado, para el otro, bueno, todo un sistema de señalización que está muy bueno para poder ir un convoy de motos todos juntos. Acá llegamos a la escuela de policías, en realidad escuela de manejo, que son policía federal y enseñan a manejar, miren, tienen diferentes circuitos, con conos y van haciendo todo pruebas. Miren, ese que va ahí adelante, ese es policía y todos los que siguen atrás son los alumnos. Ahí van a hacer la prueba con los conos, después hacen prueba de marcha lenta. Son distintas clases, distintos días, son varias clases y le van enseñando cómo dirigir, cómo manejar, cómo enfrentarse a los obstáculos, todo eso. Este ejercicio que están haciendo ahí ahora es tener la vista en el cono y hacer un círculo. Difícil, porque uno siempre mira el piso. Es tener la vista en el cono y hacer un círculo. Ahí va. El instructor dice que siempre mirar ese cono, fijo el cono, mirar el cono y salir allá y volver a hacer otro allá. Bien cerca. Difícil ejercicio este. La vuelta allá, otro instructor aquí, viene para acá y después para acá. Salen, dan la vuelta y empiezan de vuelta aquí. Está bueno el ejercicio. Acá estamos en el local de el hijo de Capitán Senra, que le habíamos contado la otra vez. Le contamos la historia de él y de la Harley y todo. Bueno, este local es el hijo y que hace service de moto, de Harley y también tiene un bar que vinimos a comer acá muy lindo. Miren la cantidad de motos, miren esta lo que es, enorme. Nunca vimos tantas Harley juntas. Y acá están las nuestras. Esta es la parte donde hacen el service de todas las motos. Miren la cantidad que hay. Impecable. Hay un montón de Harley. Increíble cantidad de Harley. Nunca vimos tantas juntas. Miren lo que está enorme. Estas son para correr. Nos estaban contando. Miren esta tiene acá. Nitro. Por Dios. Qué belleza. ¿Cómo se llama cómo corren? ¿Las carreras? Drags, no me acuerdo. Es como de salida.
que sale más rápido. Vinimos a visitar esta iglesia que es muy particular y muy diferente a todas las que venimos visitando, porque es totalmente otro diseño, otra arquitectura. Esta iglesia la hizo el arquitecto Oscar Niemeyer y tiene cosas realmente diferentes a cualquier otra. Miren la torre, es a un lado de la iglesia y con una forma particular, más fina abajo y más ancha arriba. Los diseños de mosaicismo, los dibujos, no parece una iglesia, parece más un museo. Este arquitecto se destaca generalmente por ser una arquitectura muy diferente, es muy conocido en Brasil y muy reconocido en el mundo por su arquitectura. Miren cómo tiene formas, curvas diferentes, acá se ve mejor la torre, más fina abajo, más grande arriba, y así por todo Brasil tiene muchísimas obras de él. Realmente parece una pintura, pero eso es mosaicismo, miren lo que es, impresionante. Y está bien enfrente de la laguna de Pampulha, que es una laguna bastante extensa. Acá tenemos yacaré, de todo un poco. Hay muchas personas haciendo ejercicio, vienen a pasear. Es como una parte bastante conocida de Belo Horizonte, más natural, donde todos vienen a pasear, a relajarse. A diferencia de todas las iglesias que veníamos visitando, que eran muy antiguas, con mucho oro, con muchísimas cosas y detalle y escultura, esta se destaca totalmente diferente de las otras. Moderna, simple, más clara con los diseños, el tipo de arquitectura muy diferente a las demás. Y esta sería la parte de atrás de la iglesia. Miren lo que es este mural hecho con mosaicos, todo arriba tiene mosaico también, totalmente diferente a cualquier otra iglesia católica que hay acá en Brasil y creo que en el mundo, es muy diferente. Vienen de todas partes del mundo a conocer lo que es la arquitectura de este lugar. Y bien al lado de la feria hippie que llaman acá, que es muy grande, tenemos la primera iglesia de Belo Horizonte. Miren qué diferente que es a otras. Los formatos y los colores son bien diferentes a otras iglesias. Parece como más un estilo hindú, ¿será? La forma de árabe, una cosa así. Es muy bonito. Meu corazón. Gracias por tu tiempo. Chao. Y así nos despedimos de nuestros amigos y hermanos Claudio y Angélica. Difícil son las despedidas cuando se forma un vínculo tan lindo. Horas de charlas interminables y risas hasta quedarnos sin aire. Gracias amigos por tanto cariño y por formar parte de nuestra familia viajera. También vamos despidiendo de a poco Brasil, saliendo de esta gran ciudad que es Belo Horizonte. No sé si la cuarta o la quinta ciudad más grande de Brasil, con 2.500.000 aproximadamente de habitantes. Mucho tránsito, mucho, todo el día, así que salimos relativamente temprano, después de la hora pico, 10 de la mañana, más o menos, cuando baja un poco la cantidad de vehículos y se puede salir un poco más cómodo. Buen día. Llegamos a Cascabel. Estamos en Cascabel, llegamos hace 2 días. Nuestro encuentro y ahora tenemos asado gratis. A ver. Que estamos esperando. Ahí estoy de vuelta, mirá. Todo eso es gratis. Va gratis, pagamos la entrada, ¿no? Se paga 50 reales la entrada por los 3 días y bueno, incluye... Es barato porque no sé cuánto podemos comer, pero se puede repetir. Así que aquí estamos esperando, tranquilos. Sí, está comenzando el encuentro porque anoche vinimos, había poca gente, pero tocaron unas bandas muy buenas. Sí. Y ahora... Espera. Perdón, ¿qué decías? Está llegando la gente, van a tocar muchas bandas, los covers que hay son muy buenos, así que vamos a disfrutar del día. Un poco de motos en Brasil que la verdad que teníamos muchas ganas de ver. Hay buenas motos, Sí. Buenas motos, así que a comer. Esperando, a ver, pará. Esperando aquí, haciendo la cola. Y completo, mire, ensalada y el asado. ¿Cómo lo ves?
Gracias, obrigado por tu de corazón. Chao, gracias, Tiago. Saluda a Lara. Bueno, llegamos a Foz do Iguazú. Salimos de Cascabel hoy como 10 de la mañana, 11, previo a una lluvia. Salimos y llovió, pusimos el equipo de lluvia y llegando aquí a Foz do Iguazú se largó una tormenta fuerte, así que paramos a tomar un mate para empezar a hacer los papeleríos en internet para pasar a Paraguay, esperando que deje llover. Llegamos a tomar unos mates tranquilo por aquí. Hace un ratito estaba todo súper negro, estaba todo muy negro, parecía que tenía el mundo abajo. Pero ahora aclaró y parece que va a salir el sol. Entrando a Paraguay por Ciudad del Este, es muy conocida porque es caótica. Acá pasas así nomás. Joder, ¿qué pasa con Novistro? Esta es la famosa Ciudad del Este, la ciudad, el paraíso de lo electrónico, de muchísimas cosas más. Acá bien atentos, los policías están súper armados.